nuestro abogado nos va a decir hoy en qué se diferencia una expropiación a una nacionalización, que generalmente creemos pues que es lo mismo, ¿verdad? ¿Y Sí, no? sí es. ¿Sí? Cuéntenos. Gracias, Juan. Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos Humberto. días. Bueno, la nacionalización es una medida pública que tiene gran impacto a nivel económico en un país. O sea, la nacionalización, más que ir por por un bien forzosamente o forzadamente de un particular mediante una previa indemnización, en la nacionalización es un aspecto de estrategia económica sobre una actividad específica, ¿sí?, de producción o explotación, y en la que en un proceso el Estado toma el control de esa actividad y de la administración y de los bienes de la empresa, ¿no? Muy bien. Vemos nuestros más claros ejemplos a través de nuestra historia, ¿no? La nacionalización de la banca, la nacionalización del petróleo, ¿no?, que también conocida como expropiación petrolera, pero en realidad va más a una nacionalización porque fue encaminada a tomar una estratégica económica y el control de la administración y de la operación y la decisión en todo lo entorno, ¿sí? Ahora, también puede ser la nacionalización sobre una empresa extranjera para recuperar las manos mexicanas sin que el Estado tenga el control o la administración. Como por ejemplo, Sí. Por ejemplo, ¿la gasolina entra en estas la cosas? gasolina, por ejemplo, hace no mucho hubo el tema de la nacionalización de los ingenios azucareros. Son actividades que finalmente no fructificó y ha habido ahí cambios, pero bueno, son actividades que en un momento determinado el Estado considera como estratégicos o de una conveniencia para un mejor poder adquisitivo de los particulares en el área de desarrollo de esas actividades. Muy bien. Podríamos decir entonces que, por ejemplo, una expropiación puede ser unos terrenos para construir una carretera y con esto beneficiar a una sociedad, y una nacionalización por, digamos, los bancos para mejorar la calidad económica de vida del país. Exactamente. Tuvimos en algún momento, ¿se acuerdan? Hubo televisoras nacionales, Claro. ¿no? Así De es. actividad nacional, o sea, eran propias y controladas por todo el aparato del Estado. Ahora, dentro del Estado, ¿qué figuras son las que pueden finalmente expropiar algo? Es decir, puede ser directamente el Poder Ejecutivo, tiene que pasar a través del Congreso, o qué requisitos tendrá que cumplir para que lo puedan hacer. Definitivamente es una decisión totalmente que corresponde al Poder Ejecutivo. Son actos netamente administrativos. Desde luego, la persona que se sienta afectada con este procedimiento, porque por mandato constitucional nadie puede ser privado de sus bienes o derechos si no es mediante un procedimiento donde se sigan las formalidades esenciales y que se funda y motive la causa legal, pues puede hacer medios de impugnación, pero al final del día la decisión del Estado por un área estratégica y un área de beneficio y de justicia hacia la sociedad va a prevalecer sobre esa parte. Hemos hablado de bienes, Se tiene que justificar. de servicios, ¿no? Que comentas que se han nacionalizado. Y esto, a diferencia de la propiedad privada, ¿qué tanta participación o qué tan conveniente es para un país que esto pase a manos del Estado, por ejemplo? Tú dices en cuanto a la seguridad, tú tienes tu propiedad, haces Sí. tu empresa y mañana Bueno, pues eso es una situación que desafortunadamente ya va en torno al principio del interés público sobre el particular. Y si en un momento dado, por una decisión, ese interés público va más allá de tu Tiene propio mayor interés peso, por así particular, decirlo. entonces, bueno, pues te tendrás que soportar, ¿no? Sí. Claro, serás indemnizado. Eso. Te pagarán. Sí, no nada más así, claro, Te deben ¿no? de pagar el precio de tu empresa, ¿verdad? ¿Y ese precio te paga el valor comercial, digamos, o ahí hay una negociación? ¿Y cómo podríamos Normalmente. ampararnos? ¿Qué tal que hay una nacionalización y el dueño del bien en cuestión dice, bueno, sí me indemnizan, pero no lo que vale mi bien? Así es. ¿Qué sucede? Así es. Ahí siempre están nuevamente el canal judicial para argumentar que el valor real o el valor que corresponde no es el correcto. Y normalmente este tipo de pagos o de contraprestaciones se hace a través de bonos gubernamentales y que a largo plazo pues, le van a generar un mejor rendimiento para recuperar esa merma, esa pérdida. Luis, y es algo común, o sea, que esto ocurra, porque de pronto uno se entera cuando, no sé, por ejemplo, se nacionalizó los ingenios azucareros, o que son casos muy grandes, muy sonados, pero Sí. digamos en propiedades más chicas, ¿es común que esto ocurra? Fíjate que no ha ocurrido porque realmente es una medida de tal magnitud
que tiene que tener un impacto a nivel nacional, económico. O sea, sí tiene un impacto fuerte, pero es a nivel nacional. Entonces no se ha visto en casos, en pequeñas empresas, ¿no? Sino realmente en actividades estratégicas, energéticas, energía, petróleo, ¿cómo se llama? Banca, o sea, actividades grandes. Actividades pequeñas realmente no, porque tienen precisamente por la repercusión que tienen a nivel nacional. Tiene que tener un peso, tiene que impactar a nivel nacional para que esto se realice. Un beneficio evidente a la vista. Claro. Es correcto. Sí. Gracias. Sí. Pues bueno, Pues se nos agota el tiempo. Como siempre, se nos agota el tiempo y ya sabemos cuál es, Humberto, la diferencia entre la nacionalización y la expropiación. Me parece que es muy breve, pero cuenta mucho. Así es. Bueno, pues con esto nosotros nos vamos a hacer una pequeña pausita. Señor, señora, no se vaya porque esto está arrancando mañana de miércoles y es Tu Ciudad Es.